y 3 muestras del tratamiento 3 con la concentración 1, perdón, y acá están con las del 2, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna duda todavía de la combinación? O sea, que todavía no pueda ver en la tabla cómo es que se combinan los números. No. ¿Todo bien para empezar con la distribución de la tabla? ¿Sí? Bueno, y bueno, se observaron los datos, aquí tenemos las respuestas. Entonces, como les decía dentro del problema, bueno, aquí ya no viene porque pues este era suyo, pero yo ya les había dado las fórmulas y lo que vale cada uno de los indicadores. Déjenme, se los vuelvo a copiar acá. Aquí voy a poner las fórmulas. Estas fórmulas las encuentran en el problemario que yo hice el miércoles de la semana pasada. Ahí está para que ustedes lo descarguen en su plataforma. Y también me falta el otro. Acá. Ahí está. Estos fueron los datos que estuvimos trabajando la clase pasada. De estos datos podíamos contestar estas fórmulas para entonces hacer las tablas de ANOVA, ¿sí? Entonces vamos a empezar en este orden de una por una. El primero dice que yo necesito el promedio total. Entonces yo me voy a ver el promedio total. Digo aquí, pues como tenemos todas las muestras, podemos obtener el promedio total de todos estos números, ¿sí? ¿Dónde lo voy a obtener? Bueno, acá les había puesto algunos números, que si quieren podemos seguir usando estos. Aquí el promedio total, pues nada más sacaría igual promedio. El promedio de todos estos números. ¿Sí? Y el resultado del promedio total es 9.71. ¿Alguien que tenga alguna duda de cómo sacar ese valor? No. ¿Todo bien hasta allí? ¿Sí? Ok, ahora vamos con el siguiente. Dice y punto. Y dijimos que ese era el promedio de cada fila. Y si nosotros tenemos dos filas... Este es el problemario que resolvimos, ¿no? El que mandamos. Es el que ustedes acaban de subir el domingo, Sí, así ya. es. Uh-huh. Gracias. Entonces, les decía que y punto era el número de filas. Si nosotros tenemos dos filas, pues este sería y1 punto y este sería y2 punto, que aquí los pusimos. Estos dos serían los que vamos a resolver ahorita. Quiero el promedio de cada fila, entonces voy a sacar el promedio de estos números, de estos 9 números primero. Entonces acá yo voy a tener... O sea, tengo una duda, una aclaración. Entonces, podemos llegar a la conclusión que una fila puede ser, por ejemplo, la fila completa de la concentración 1. No cada fila así como la 8, la 9, la 10. Las filas son en horizontal. Sí, sí, sí. Esta es mi fila de concentración y es mi fila 1. Esta es una horizontal y es mi fila de concentración 2 y es la fila 2. Si yo tuviera 3 concentraciones, acá habría otra concentración que sería mi fila 3. No entiendo tu pregunta. No, o sea, que yo nada más decía que se puede asumir que cada concentración, o sea, cada fila de concentración es una fila. La concentración sí es una fila. Nunca vas a tener una concentración en columna, en este problema no. Ok. Pero, o sea, concentraciones 9.8, 10.1, 9.8, o sea, las tres juntas o nada más de que la primera de las tres dentro de la concentración. La concentración son todos estos números, porque aquí ya. El problema dice que tú tienes 3 observaciones. Esas 3 observaciones son en todos los datos. Yo tengo 3 observaciones de la concentración 2 para el tratamiento 1. 3 observaciones de la concentración 2 para el tratamiento 2. 3 observaciones de la concentración 2 para el tratamiento 3. Son puras observaciones todas estas. Y todas, como son todas esas son mis muestras, esos 9 números los uso para hacer el promedio. ¿Por qué en el problema que yo les mostré la clase pasada no hice eso? Porque a mí además la tabla me decía, abajo de la tabla venía una observación que decía, los números mostrados en esta tabla son medias y son desviaciones estándar. Aquí abajo me decía, si no me dice nada, doy por hecho que todos son muestras. Aquí no te dice nada. Mira, aquí está, lo único que te dice, las celdas representan el tiempo en minutos de cada observación. Ahí está, de cada observación. Aquí está, cada observación.
Eso es lo importante, pero es que hay que leer todo lo que me da el problema. ¿Quieren que les muestre la tabla de la clase pasada para que vean la diferencia? ¿O vamos No. bien? Todo bien. A ver, entonces aquí yo ya saqué el promedio de la fila 1 y el promedio de la fila 2, con la fórmula directa de promedio. ¿Alguien que tenga alguna duda? Igual y que no le salió ese resultado o algo. A ver, díganme. Miss, Sí. si me pasé o me faltaron décimas, pero está dentro del rango de que 10 punto y 40, 45, 46. Está bien si te dio 10.6, 10.2, está bien. Pero si te dio 11.4, pues ya no. Décimas está bien. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta de esto? ¿No? Nope. No. Entonces seguimos. El siguiente dice Y.J y son los promedios de cada columna. Y recuerden que J la cambiábamos por cada número. Entonces yo por eso puse aquí el Y.J es Y.1, Y.2, Y.3 y Y.4 y se distinguen por la columna. Esta sería la columna 1, la columna 2, la columna 3 y aquí los voy a hacer. Yo necesito los promedios. Entonces aquí le ponemos promedio. Promedio de la 1. Esto es el promedio de la 1. Y luego voy a hacer el promedio de la 2. Promedio de la 2. Y luego voy a hacer el promedio de la 3. Y esos serían los promedios de cada columna. ¿Alguien que tenga alguna pregunta de esos promedios? No. No. Sigo entonces en el mismo orden. Luego viene NJ. Y NJ dice que es el número de datos en cada columna. Entonces yo me voy a cada columna. Esto es una columna. ¿Cuántos datos hay en cada columna? 6. 6. Pongo 6. Listo. Y luego me voy con NI. Y NI es el número de datos en cada fila. Entonces ahora me voy a la fila. ¿Cuántos datos tiene una fila? 9. 9. Entonces aquí pongo 9. Y luego me voy con el siguiente. NIJ. Número de datos en cada celda. Ahora me voy a una celda. ¿Cuántos datos tiene una celda? 3. 3. Ahí está. Y luego, este que dice que es la varianza de cada casilla. Ahora voy a hacer la varianza de cada una de las funciones. Pues nada más calculo la varianza, perdón, la varianza del primer tratamiento con la concentración 1, la varianza del segundo tratamiento con la concentración 1, la varianza del tercer tratamiento con la concentración 1, así. Si yo tengo 6 combinaciones, yo voy a tener 6 varianzas y eso es lo que yo tengo que encontrar aquí en la varianza, ¿sí? Para la varianza, debemos tener aquí varianza en función de una muestra. Vamos a poner esta. Mis, yo lo hice todo como en el pasado, o sea, primero saqué los promedios y después la desviación estándar y después ya la varianza multipliqué por, o sea, 2 veces. Debe darte igual o un número muy parecido por cuestión de decimales. Sí, sí, yo creo que sí, pero pues lo hice súper largo, no lo podía haber hecho todo directo. Es que recuerden que en estadística lo vimos en el semestre anterior. ¿Cuántas funciones estadísticas hay? O sea, el hecho de que yo tenga una muestra, con una muestra, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerle media, puedo hacer varianza, puedo hacer desviación estándar, moda, mediana, o sea, todas las funciones caben. Ahora hay que ver cuál quieres usar tú para llegar a la solución. En el problema anterior, en el que yo les propuse, yo puse una tabla con promedios y desviaciones estándar. Pero ¿de dónde salen esos promedios y esas desviaciones estándar? Pues de muestras. O sea, y con esas muestras tú puedes hacer el trabajo por el método que ustedes quieran. No es ningún problema. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que te va a salir igual, nada más a lo mejor tendrá alguna variante por decimales al momento de redondear. ¿Sí? Pero pues igual ahorita lo comparamos.
A ver, por ejemplo, ahí yo tengo estas varianzas. Igual y si las quieren ir checando y me dicen si les dio igual o les dio diferente. Estas serían las varianzas según la fórmula de igual varianza. ¿Cómo las tienen ustedes? Sí, Sí. yo le hice igual que Dani No, y yo lo también hice me mal. dio eso. ¿Es Oye, la Miss. 5.3.12.07? Sí, mis, son estas. Sí. Para los que no, ahí nada más igual var y yo puse un punto S, porque fíjense lo que dice el texto, dice calcula la varianza en función de una muestra, por eso usé esa, var.s. ¿Sí? Y entonces esas serían las varianzas. Lo voy a poner aquí de otro color. Estas son varianzas, ¿sí? Las 6 varianzas de mi función. Y luego voy a sacar A, que son el número de filas, B, que son el número de columnas, y N, que es el total de datos. Entonces quedamos que A es el número de filas. Déjenme regreso, sí. Espera, ¿me puedes regresar a la fórmula de la varianza, porfis? La varianza, Sí, sí, sí. en Excel yo la puse igual var.s. Punto S, ok. Y luego nada más los 3 valores de cada tratamiento. Va seleccionando de 3 en 3. Ok, entonces si ya tenemos que A es el número de filas, B es el número de columnas. ¿Cuántas columnas hay? Dos. Ah, no, 3. Perdón. Y N, acá lo tengo abajo. N es el total de datos. ¿Cuántos datos tengo en total? 18. Con estos números, que son todas las funciones de ANOVA 2, voy a sustituirlos en las fórmulas que tenemos acá al lado, porque de estas fórmulas es en donde nosotros podemos ir construyendo las tablas, ¿sí? ¿Alguien que tenga alguna duda con lo que hemos hecho? Maestra. Maestra. A ver, ¿Me escuchan? ya, apenas estaba escuchando. A ver. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es, si podrías volver, si ya está resuelta el valor de la SIJ. SIJ, Sí. Ay, lo escucho muy leve. este SIJ Sí, varianza de cada casilla. de cada casilla es esto que está aquí de color, varianza de cada casilla. Sí, pero no se suma o se hace promedio o algo así. Primero te la pide así, varianza de cada casilla. Cada casilla debe tener su varianza. Ok, ok, va. Todas esas son las respuestas de ese mismo número. Ok, ya. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No. Entonces vamos a seguirle. Ahora vamos con las operaciones de cada una de estas fórmulas, ¿sí? Primero vamos con SSA. Habíamos quedado que era la sumatoria. ¿La sumatoria de qué? De esta fórmula para Y punto. Recuerden que Y punto es el número de filas. Entonces, si yo tenía Y punto, yo tengo Y1 punto y Y2 punto. O sea, este paréntesis lo voy a usar 2 veces. Y se va a multiplicar por NI. Esto es lo que teníamos que escribir, ¿ok? ¿Quieren que se los escriba así desglosado? ¿Lo puedo hacer en fórmula en Excel? ¿Cómo quieren que lo haga? Fórmula, porfa, del Excel. Fórmula. Okay. Voy a trabajar primero entonces con SSA y para eso vamos a ver que yo necesito multiplicar por NI toda la sumatoria. Y NI ya lo tengo acá resuelto. NI es 9, ¿sí? Entonces esos 9 es por lo que yo voy a multiplicar. Voy a poner la fórmula por separado, Y y 9. Y luego voy a hacer este paréntesis de Y punto menos Y punto punto al cuadrado. Pero recuerden que Y punto tiene 2 respuestas. Y punto vale 9 y Y punto también vale 10.43. Y eso lo voy a restar con Y punto punto. Entonces aquí primero yo voy a sacar el cuadrado, que sería, ok, paréntesis,
de y1 punto menos y punto punto. ¿Sí? Y todo eso lo voy a poner al cuadrado. Ay, no encuentro mi función al cuadrado. Ay, espérenme que no puedo multiplicar al cuadrado. Déjenme lo pongo así, pues. Ahí está. Entonces, este sería el paréntesis al cuadrado para y1 punto. Este. Ahora voy a hacer lo mismo para sacar el valor de y2 punto. Para y2 punto, el paréntesis debe decir que yo necesito y2 punto menos y punto punto. Y cierro el paréntesis. Pero yo lo necesito al cuadrado. Ay, perdón, porque no pude poner el cuadrado en mi... Ahí está. Este sería entonces el cuadrado. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Todavía no acabo, ¿eh? Todavía no llego al valor de SSA. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Ay, No. cabrón. Bueno, ¿puede poner la fórmula otra vez, por favor? Todavía no acabó, me quedé a la mitad. Lo que hice fue, nada más ahorita, lo que estoy haciendo ahorita es sacando cuánto vale este paréntesis para cada renglón. Este paréntesis para el renglón 1 vale .5136 y este paréntesis para el renglón 2 también vale .5136. Apenas estoy sacando ese valor. ¿Sí? Porque con esos valores yo ya voy a poder usarlo en la fórmula. La fórmula dice que yo voy a tener NI, que vale 9, que se va a estar multiplicando por el resultado del primer número al cuadrado más la sumatoria del segundo número al cuadrado. Si tuviéramos 3 números, pues son los 3 números, o los 4, o los 5. Nosotros nada más tenemos 2 filas. Si nada más tenemos 2 filas, nada más son 2 resultados, ¿sí? Así es como me quedaría. ¿Por qué no sale? Déjenme ver qué pasó aquí. O sea, queda en la fórmula, por ejemplo, te queda el igual paréntesis y menos y punto punto, cierras el paréntesis y luego eso lo multiplicas al cuadrado. Y luego más, y otra vez y, que sería la número 2, menos y punto 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 al cuadrado. Eso es lo que estaba escribiéndoles en rojo el otro día, que me dijeron que mejor no lo escribiera, que mejor lo hiciera en celdas. Pues ahí está en celdas. Nada más déjenme ver por qué no sale. Lo voy a hacer otra vez ahorita, ¿no? Con otro número. Con la siguiente fórmula. Ah, Miss, es que no le estás poniendo el signito de multiplicar antes del paréntesis. Pero si pongo paréntesis, debería indicar que por ende es multiplicación. No, es en que el a mí Excel también me ya pasa tampoco eso. se puede En fijar. Excel de repente no. Entonces, SSA debió dar esto. Maestra, perdón por tapar todo otra vez. ¿Puedes poner la fórmula del menos .71, por favor? Ajá. Estos nomás- resultados, son y1 punto menos y punto punto. Ok. Lo Dos que estoy veces. haciendo es que aquí en esta parte, yo empecé a resolver este paréntesis nada más. Es este paréntesis. Y1 punto menos y punto punto. Cierro el paréntesis. El número que está abajo es el cuadrado. Hice lo mismo con el otro paréntesis y al final la sumatoria, pues sumé los resultados. Ah, ok. O sea, uno es con el de 9 y uno es con el 10.43. Sí, y aquí abajo le puse, uno es con Y1 y uno es con Y2. Ah, ok, gracias. Pero ¿por qué te sale pues el mismo resultado si si la diferencia entre Y1, si hay diferencia entre Y1 y Y2? Lo que pasa es que uno es positivo y otro es negativo. Este me dio negativo y este me dio positivo. Pero al sacar cuadrados, porque estos son las respuestas al cuadrado. Ah, ok. Los cuadrados, pues el signo no importa. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya sé que de 9 a 9.7 no es lo mismo que de 10.4 a 9.7. Pero este 9.7 está en medio. Si tú lo haces en una recta numérica,
está en medio, por eso la respuesta fue la misma. O sea, porque, bueno, ahorita borro, pero si tú tuvieras una recta numérica, aquí tienes el 9.7 en medio. El 9.7 es este, Y. Para un lado, yo tengo un número más chico, que es 9, que Ok. es 1. Y para el otro lado tengo un número más grande, que es 10.43, Ok. que es este Y2. Pero la diferencia entre 9.7 y 9 y la diferencia entre 9.7 y 10.43 es la misma. Ok, ok, ok. Por eso una nos dio con signo negativo y la otra nos dio con signo positivo. Ok, Pero ya. un número con signo contrario. Por esa razón del comportamiento de los números. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces con todo esto yo ya obtuve el valor de SSA, 9.245. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? O que no le haya dado igual, y ahorita vemos por qué no dio igual. No. Todo bien. Ok. Vamos entonces con SSB. Para SSB, pues prácticamente lo mismo. Tenemos una sumatoria en J y nos está pidiendo ahora que trabajemos con NJ. NJ ahora, aquí lo tengo. NJ ahora vale 3. Entonces ese es el número que yo voy a usar para calcular la sumatoria. Y voy con Vale los... 6, ¿no, Miss? ¿Mande? Vale 6. NJ es 6, no NJ y J. Ah, sí, me equivoqué de renglón. Muchas gracias. Es este. 6. Sí, gracias. No me di cuenta. 6. Gracias. Listo. Y ahora vamos a resolver el paréntesis de las sumatorias, ¿sí? En las sumatorias, lo que yo necesito entonces es y.j menos y punto. Entonces tendría aquí, paréntesis, y.j, que voy a empezar con la primera columna, menos y punto. ¿Sí? Y ese fue el primer renglón. Que me lo piden al cuadrado. Pues entonces esta función la voy a hacer al cuadrado. Listo. Este sería entonces el primer cuadrado. Y luego voy con el otro. Ahora voy a hacer y.j del la segunda columna. Y.j menos y punto. ¿Sí? Y voy a hacer también lo mismo con el otro. Y.j, pero ahora para el 3, menos y punto. ¿Sí? Y como todos me los pide al cuadrado, pues bueno, voy a extender la fórmula. Y esos serían los cuadrados de los números. ¿Alguien que tenga alguna pregunta de los cuadrados? Ya estaba revisando las fórmulas. No. ¿Todo bien? Pues bueno, con todo esto, entonces vamos a terminar la fórmula de SSB. La fórmula me dice que yo voy a tener el NJ, es el 6, que va a multiplicarse por la sumatoria de todo lo que yo hice acá. Entonces sería este, más este, más este. Así. Y ese SB entonces vale 5.47. ¿Alguna pregunta? No. ¿Les dio igual? ¿Más o menos? Sí. Sí, bien, igual. Y entonces ahora vamos con la fórmula de SSE, que les había dicho ya en el problema anterior que ya no le pusiéramos al cuadrado aquí, porque está mal la fórmula. O sea, nada más es la varianza de cada casilla, es lo que me está preguntando en esta fórmula, ¿sí? Entonces, yo necesito... ¿Mande? ¿Puedes volver a la fórmula de SSB, porfis? Ok, de acuerdo, ya. Ok. Entonces, ahora vamos con SSE, que para SSE me pide que yo primero multiplique todas las varianzas por el resultado de N y J menos 1. Voy a ver lo que era N y J. N y J es 3. Y me dice que ese resultado de N y J lo voy a restar 1. Entonces me queda 2. N y J vale 2. Y ese 2 se va a multiplicar por todas las varianzas.
porque yo necesito la sumatoria de las varianzas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ajá. Sí. Entonces, SSE, yo tendría, pues nada más que voy a multiplicar, esto lo puedo hacer más directo, NIJ es 3, voy a usar el 2. Y entonces aquí yo voy a poner que voy a multiplicar el 2, ¿Puedes poner el cuadrante para ponerlo? es el resultado de NIJ menos 1, y voy a multiplicarlo por la sumatoria de todas las varianzas que ya tengo acá. Varianza 1, más varianza 2, más varianza 3, más varianza 4, más varianza 5, más varianza 6. ¿Sí? Trabajar así. Y le sale que el error es .88. ¿Alguien le dio diferente? No. No, qué emoción, Miss. Les está saliendo, bueno, muy bien. Ya ven, no estaba tan difícil. Ya me lo acabamos, nada más nos va a faltar vaciarlo en la tabla. A ver, ahora de esto, tenemos SST, que no me lo habían dado en este problema, y en el problema anterior sí me habían dado SST, ¿verdad? Y que esa era la mayor complicación que tenemos. A ver, SST me dice que yo quiero la varianza total, aquí abajo dice tot porque es total. Varianza total del problema multiplicada por n-1. Entonces voy a ver la varianza total, porque yo lo que tengo pues es la varianza de cada muestra, pero ahora yo voy a buscar la varianza total. Pues la varianza total la voy a hacer igual, varianza, y si yo quiero la varianza total, pues selecciono todos los números, porque así será la varianza total, ¿no? Y me da .9532. Esta es la varianza total. ¿La tienen igual? Sí. Sí. Ya tengo la varianza total. Este S-tot ya lo tengo. Y se va a multiplicar por n-1. Voy ahora a ver qué era n. N era el total de números. Menos 1 es 17 lo que yo voy a usar. Pues nada más tengo que multiplicar 17 por este número. Entonces Miss, aquí, perdóname, ¿haces otra vez la SS total? ¿O cuál? ¿Qué varianza te dio total, falta, este. Esa es varianza total. Ok, gracias. Y se seleccioné todas las muestras para que fuera la varianza total, ahora sí, y el resultado me dio .9532. ¿Te dio igual? Achis. ¿No les dio? Porque ahorita dijeron que sí. A ver, es la varianza de todos los datos, o sea, var.s, todos los datos que son los 18, y eso multiplicarlo por n, Es que que todavía no multiplico yo, me quedé en la pregunta de Daniela. Todavía no Perdón. multiplico. Va. Hasta ahí me quedé. Voy en que la varianza total la tengan correcta. Y Sí, luego sí, ya sí. con varianza, regresábamos a que si yo ya tengo la varianza, lo único que hago es que la multiplico por n-1. Y como n valía 18, pues menos 1 es 17. Entonces aquí la varianza total sería todo esto por 17. Aquí lo voy a poner. Aquí está. 16.20. ¿Les dio? A mí sí me salió, pero, o sea, lo hice bien diferente. O sea, no lo hice como tú lo hiciste. Claro, pues si usaron otro método está bien. O sea, ya habíamos visto que en estadística puedes usar diferentes caminos y te va a dar. Seguramente hiciste algo más largo. No sé. Si me Es quieres que lo hice decir. como lo sacábamos en la Nova 1. No, pues bueno, adelante. Yo no veo que esto está muy largo, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Mientras respeten la fórmula y sigan los pasos de cada una de las varianzas, de las desviaciones, de las muestras, mientras sigan obedeciendo las reglas matemáticas, ahora sí, el número les tiene que salir. Miss, pero a mí me dio menos de la mitad, me dio como 8. Aquí en este 16, Sí. ¿qué operación hiciste? Mira, espera, aquí lo tengo. No. Espera, es que me confundí. No, creo que sí me dio. Bueno, con estos números, ya que terminé de hacer todas estas fórmulas y todas estas resoluciones de cada una de las partes, con los datos que yo tengo ya puedo hacer la tabla de ANOVA 2. ¿Sí? Déjenme la copia de los problemas anteriores para poderla hacer directa.
A ver, por ejemplo, de aquí. A ver, aquí ya pegué la tabla de ANOVA 2, ¿sí? Y ya habíamos visto que A eran las horizontales, eran las filas. Entonces aquí van todas las características de las filas, B son las verticales, pues todas las características que me esté pidiendo, etcétera. Vamos a ver, aquí yo voy a rellenar en este cuadrito, dice que voy a meter SSA, pues aquí pongo la respuesta de SSA. Aquí en vez de poner SSA, voy a escribir el resultado que me dio. Aquí está, pongo ese. Listo. Aquí lo tengo ya. En el siguiente, en vez de escribir SSB, pues lo borro y pongo lo que vale SSB. SSB está aquí. Listo. La interacción todavía no la tengo, pero yo sé que será la diferencia. Voy ahora con el error primero. Para el error, pues yo borro SSE y voy a escribir aquí lo que valía SSE. Aquí está. Ya está. Y ahora voy con el total. SST también ya lo tengo. Entonces me voy para acá y copio SST. Y como yo ya tengo esos números, ahora ya puedo calcular la interacción. Porque la interacción es la diferencia de lo que me queda de todos los números anteriores. Entonces, para la interacción, al total, yo le voy a restar los otros números. El error, A y B. Me quedó que la interacción fue 0.61. Hasta ahí. ¿Alguna duda? No. Interacción. Sí. Todo bien. Vamos ahora con los grados de libertad. Dice que en la primera A menos 1. Pues si A vale 2, menos 1 es 1. Y luego en la segunda, B menos 1. B vale 3. Entonces 3 menos 1, 2. Y luego en esta, en la interacción de grados de libertad, dice que es lo del primer renglón por lo del segundo renglón. Entonces sería 1 por 2, aquí es 2. ¿Ok? Y ahora en el total dice que es n menos 1. Si n vale 18, menos 1 es 17. Aquí es 17. Y con todos los números que ya tenemos, con esos podemos sacar el error. Porque el error es que a 17 yo le voy a quitar 5, porque estos son 5. Y 17 menos 5 serían 12, ¿no? 12. Ahí está la tabla de los grados de libertad. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ok, ahora vamos con las muestras al cuadrado. Para estas al cuadrado, recuerden que siempre es los grados entre los grados de libertad. Perdón, los cuadrados entre los grados de libertad. Entonces, para la primera, yo voy a poner 9.24 entre los grados de libertad. Y esta función la voy a arrastrar para todos. Todos se comportan igual. Entonces, si se fijan aquí, yo puse 0.61 entre 2. Y si se fijan acá, yo puse 0.88 entre 12. Y con todo eso, yo ya obtuve las muestras al cuadrado. Apague su micrófono. Moverte, todo está bien. Pero sí tienes que ser como muy, o sea, tienes que ser muy claro eso. Pero la verdad es que no es como que solo Ahí no los veo, pero no sé qué micrófono se esté moviendo aparte. Jesús, como que está tu micrófono, Jesús. Es como de, ok, te contrato, ya, bien. Ok, es un poco tu manera de esperar. Pero no. ¿No nos escucha o qué? Señor Jesús. ¿No lo tienes tú, Dani? Ah, ya. Ya. A ver, listo. Hasta aquí a las muestras al cuadrado. ¿Alguien que tenga alguna duda de cómo sacar estos números? No. ¿No? Ok. Ahora vamos con los factores. El factor que yo voy a realizar, pues aquí dice que todos son la función entre MSE. Y MSE se llama MSE porque es la muestra cuadrada del error, que sería este número.
todas las funciones se van a dividir entre 0.0733. Entonces, para la primera, yo voy a tener el 9 entre 0.0033. Y luego para la segunda, yo voy a tener el factor entre 0.0033. Y para la siguiente, también el número entre 0.0733. Esas serían las respuestas de mi factor. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta de cómo calcular los factores? No. ¿No? Bueno, ahora vamos a calcular el factor de la tabla. ¿Cómo se sacaba el factor de la tabla? Se sacaba con los grados de libertad y el error. Para el primer número en la tabla yo voy a buscar 1 y su relación con el 12. 1 con 12. Y luego voy a buscar el 2 con el 12. Perdón. Y para la tercera, el 2 con el 12 también. Recuerden que era la combinación de los grados de libertad con el número que yo tenía aquí. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Yo, Miss. Sí. Bueno, a mí desde el principio de la tabla con la interacción AB en la primera columna me dio 0.65. Si me da números diferentes, no hay ningún problema. No entiendo en qué parte estás. ¿Estás en esta F mayúscula? Sí, o sea, bueno, ya hice toda la tabla, pero por consecuencia, si me da ese número diferente, la interacción AB 0.61 me dio 0.65, me cambia otros dos números. No hay problema si en caso de que... Aquí te dio 0.65. Sí. ¿Y cuánto es lo que te varió el resultado? En esa F me dio 4.43 en lugar de 4.15. No creo que haya mucho problema. Vamos a sacar primero porque ya no creo que haya mucho problema porque ya nada más es comparar los resultados de nuestras divisiones con los resultados de la tabla. O sea, en realidad ya acabamos. Solamente tendríamos que compararlos. Entonces, por eso no creo que haya problema. Pero vamos a ver la tabla. Ahí tienen ustedes su tabla, sino para abrir la mía. ¿Qué resultado les da en 1 con 12? Recuerden que el 12 hay que buscarlo en la lista vertical. Es 3.177. 177, ok. ¿Y 2 con 12? 2.807. 807. Y el otro pues también va a ser igual porque son las mismas coordenadas. ¿Todos los demás pudieron ubicar los mismos valores de F? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, entonces ahí el comentario que me hacían ahorita que el 4 daba diferente no importa porque sigue siendo mayor que. Okay. Aunque aquí me dé 4.00, sigue siendo mayor que 2.88. Sí, no hay problema por decimales. ¿Sí? Con estos números que yo ya tengo de los factores de las tablas, tendríamos que calcular las conclusiones. En el primero, para que A valía ¿qué? Déjame regreso. La concentración. Vamos a sacar las conclusiones porque son importantes. Conclusiones. La concentración, que sería la función de A. Para la concentración dice que tenemos 126.0681 mayor que 3.17, ¿sí? Entonces aquí, 126, ¿sí es mayor que 3.17? ¿Es mayor? Sí. Entonces, si sí es mayor, se rechaza. Recuerden que nuestro trabajo es rechazar y si cumplimos con esta cualidad, entonces cumplimos con nuestra tarea. Nuestra tarea es rechazar. Si se cumple, se rechaza, ¿sí? Entonces, el primer renglón se rechaza. Se rechaza todo lo que tiene que ver con la cantidad de concentración. Y la otra cualidad, el factor B era el tratamiento. Entonces, ahora tratamiento. Tratamiento era lo del factor B. Y el factor B dice que 37.29 es mayor que 2.807. Entonces, 37 sí es mayor que 2.8. ¿Sí es? Sí. Entonces, si sí es, también se rechaza. Y ahora vamos con la interacción.
Para la interacción, tendríamos aquí 4.15 mayor que 2.807. 4.15 es mayor que 2.8. Sí. Sí, entonces también se rechaza. Quedamos entonces que todas las combinaciones y también todas las concentraciones y todos los tratamientos de manera independiente, todo se rechaza. Entonces nosotros estamos rechazando lo que dice el problema, rechazamos todo lo que dice el problema. En la redacción de mi conclusión tendría que decir un párrafo que fuera lo contrario a todo esto. Dice, nos interesa el tiempo de coagulación en minutos del plasma sanguíneo para 3 tratamientos y 2 coagulaciones de adrenalina mezclada con el plasma. Para cada combinación de tratamiento y concentración de adrenalina se tomaron 3 observaciones independientes y se obtuvieron los siguientes datos. Bueno, pues aquí dice que el tiempo de coagulación en minutos del plasma sanguíneo y la adrenalina mezclada con el plasma. Entonces, esas son las características que nosotros vamos a tomar para redactar la conclusión. Porque como todo se rechazó, pues nuestra conclusión quedaría más o menos, se rechaza todo el tratamiento y las concentraciones utilizadas, ¿qué será en el experimento? Al tratar de comprobar los tiempos que tarda la sangre en coagularse. Según el nivel de concentración de adrenalina. Ahí está, ¿no? Esa es mi conclusión. Y en mi conclusión utilicé todos los puntos. Utilicé el tiempo que tarda en coagularse, utilicé el nivel de concentración de adrenalina en cada uno de los casos, y aquí al principio dije que se rechaza todo el tratamiento y todas las concentraciones utilizadas. Así sería. Si yo quisiera escribir más, pues yo puedo identificar, bueno, si me está pidiendo que identifique el tiempo que tarda en coagularse, yo puedo especificar que el tiempo que tarda en coagularse es mayor que el tiempo que ellos pensaban que tardaba en coagularse. Porque aquí vimos que se tarda más, es mayor que. Aquí vimos que se tarda más, es mayor que, y aquí vimos que se tarda más, es mayor que. Entonces, el tiempo que estas personas pensaban que podría tardar en coagularse es mentira. Sabemos que se tarda más de lo que ellos estaban considerando. Y eso también lo puedo poner aquí. Aquí puedo poner los resultados del tiempo. El tiempo son mayores de los esperados. Y eso también me lo arrojan mis respuestas. Y con esos valores yo podría, aquí escribí mal concentración. Con esos valores yo podría hacer mi conclusión. Y ese sería todo el problema de ANOVA 2. ¿Cómo ven? ¿Cómo les quedó más claro? Tengo una pequeña duda. Sí. Con respecto a la conclusión, pues supone que ANOVA 2 es ver si, o sea, dos factores influyen en una variable y la relación entre estos dos. O sea, si influyen y qué tanta interacción hay que los dos estén juntos. Y, o sea, entiendo como la conclusión que me pones ahí, pero no me termina de quedar claro si entonces la adrenalina y la adrenalina y el tratamiento, ninguno influye y ellos dos tampoco están relacionados, o sea, ¿cómo voy a saber cuándo es uno y cuándo es otro? Porque me acuerdo que en ejercicios influye. pasados
¿Ah? Exacto, aquí no influye y tampoco están relacionados porque dice que la interacción se rechaza también. Si se hace, por ejemplo, si me saliera se rechaza y se acepta, entonces yo diría que la adrenalina por su cuenta no hace nada. El tratamiento por su cuenta no hace nada. Pero cuando yo mezclo esa adrenalina y ese tratamiento, puede que yo obtenga resultados favorables. Porque aquí ya se aceptó. Si se aceptara, es que la interacción pudiera tener una consecuencia. Pero si se rechaza como en esta, nada tiene una consecuencia positiva. O sea, lo que me están diciendo en el problema, nada es atinado en cuanto a números. Ok. O sea, el factor A es lo que hay en las... ¿Qué? ¿En las filas? Las filas. El factor A es el resultado de filas, el factor B es el resultado de columnas y luego ya la interacción. Acabo de entender eso, ya. Va. Y bueno, ANOVA 2 no nos sirve para cambiar las hipótesis, no las vamos a cambiar. Lo único que vamos a hacer es vamos a verificar si las operaciones estadísticas que se están haciendo son correctas o no son correctas. En este problema ya vimos que lo que se está haciendo no es correcto para nada. ¿Para qué nos va a servir a nosotros saber si un problema es correcto o no? Bueno, cuando estamos hablando de alguna inversión o de alguna estructura financiera, pues nosotros pudiéramos prevenir un gasto innecesario. O sea, ¿para qué vas a hacer esto si estadísticamente yo sé que vamos a tronar, ¿no? Principalmente para ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Nope. No. Ese es entonces el problema que ustedes entregaron el domingo. Ahorita todavía nos queda una hora. Digo, si quieren lo que podemos hacer es que cada quien trabaje ahorita en su problemario número 4 y si tienen dudas me van diciendo y aquí mismo las hacemos. Así ustedes hacen su problemario 4 y a la vez les sirve para estudiar para el examen. Porque el examen es de lo mismo. Mande. Y, por ejemplo, en los problemarios, sí, o sea, ya te lo enviamos, pero no nos sacamos todo bien, pero de igual manera hicimos lo del proceso y no nos dio igual que a ti, ¿nos baja la calificación? Si tienes bien la conclusión, si tienes bien esto y si Ajá. tienes bien la tabla, no te baja. Nada más te voy a hacer la observación de, oye, en el método de la fórmula, en esta fórmula te equivocaste, pero el resultado pues sí te dio más o menos bien, pero no te voy a bajar puntos. Si el final está bien, no. Ok. Yo no sé Pero por sí qué me te hago la revolví observación. y ¿Mande? pensé que yo me revolví en la tarea y puse que se aceptaba aunque si era mayor. ¿Te pusiste aquí se acepta alguna? Ajá, o sea, la interacción, me la bañé, Se acepta, le pusiste. Ok, pero bueno. ok, lo checo. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Nada, me pasó lo mismo, o sea, que según yo viendo la lógica del anterior, pero contesté toda mal la conclusión, pero ya me quedó claro. De todos Sí, modos, bueno, si quieren este Excel también se los puedo subir para que lo tengan ya con las respuestas y las fórmulas del Excel, por si algo les sirve. ¿Sí? Gracias, Miss. Y bueno, vamos entonces a trabajar ahorita en el problemario 4, la media hora, los 40 minutos que nos quedan. Que cada quien trabaje el problema que quiera y cualquier duda, yo también estoy aquí para poderla checar con ustedes. No había visto que son 6 problemas. Es un chorro, ¿no? Sí, no manches. Lo que pasa es que en el examen nada más vienen 3. Ok.